Buenas noches, señores consejeros, señorita consejera. Señor secretario, proceda a tomar quórum para la reinstalación de la sesión ordinaria convocada para el día de hoy. Señora presidenta, señor vicepresidente, señorita consejera, señor consejero, señores asesores y directores, coordinadores, buenas noches con todos y con todas. Procedo a constatar el quórum de ley. Ingeniera Estela Acero. Presente. Gracias. Ingeniero José Cabrera. Presente. Gracias. Doctor Luis Verde Soto. Ingeniero Enrique Pita. Ingeniero Enrique Pita. Buenas noches. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniera Diana Tamaín. Presente. Gracias. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que se encuentran 4 consejeros presentes en esta sala, con lo cual contamos con el quórum de ley correspondiente. Gracias, señor secretario. Con el quórum de ley correspondiente se instala la sesión ordinaria número 011 PLSNE 2020. Continúe, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Importante señalar que la presente reinstalación fue convocada mediante la sesión ordinaria número 011 PLSN 2020, la misma que, de acuerdo a la normativa correspondiente, fue convocada según el artículo 32, numeral 2 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, y el artículo 98 de la Ley dividen a los consejeros y consejeras de la sesión permanente que se realiza el día de hoy, martes 13 de octubre de 2020, a las 20:45, en la sede de nuestro organismo, ubicado en la avenida 6 de diciembre N33 122 Divós Mediano, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar como único punto del orden del día el conocimiento y resolución respecto de los informes sobre la inscripción de candidaturas para las elecciones generales 2021. En ese contexto, señora presidenta, con su venia, me permito poner en consideración, gracias, el memorando número CNE-DNAJ 2020-0822M de 13 de octubre de 2020, el mismo que en su asunto versa informe técnico jurídico 0077 DNAJ CNE 2020, suscrito por el Director Nacional de Asesoría Jurídica, el mismo que se adjunta el informe número 077 DNAJ CNE 2020 de 13 de octubre de 2020, el mismo que en su parte correspondiente menciona. 6. Recomendaciones. Con base en la normativa invocada, antecedentes expuestos y análisis realizado, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas y la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política sugieren y recomiendan al Pleno del Consejo Nacional Electoral 6.1 aceptar parcialmente la petición interpuesta por el señor Estefano Bucarán Loaiza, por cuanto se considera que se han vulnerado sus derechos subjetivos, ya que el candidato Gustavo Javier Bucarán Ortiz a la vicepresidencia de la República, auspiciado por el partido político Fuerza C, lista 10, se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 113, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 96, numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. La calificación e inscripción de su candidatura resulta improcedente y contraria a derecho. En consecuencia, se concede al partido político Fuerza C, lista 10, el plazo de 2 días para que designe el reemplazo del candidato Gustavo Javier Bucarán Ortiz a la vicepresidencia de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, que señala, comillas, si uno o varios candidatos no reunieren los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, la autoridad electoral rechazará la candidatura y la lista, cierra comillas. Y el artículo 14 del Reglamento para la inscripción y calificación de candidaturas de elección popular que establece, comillas, si uno o varios candidatos o candidatas no cumplen con los requisitos o se encuentran incursos en alguna inhabilidad, la organización política los pondrá reemplazar en el plazo de 2 días posteriores a la notificación, en cuyo caso no será necesario volver a hacer un proceso de democracia interna, pudiendo el representante legal o procurador común designar los reemplazos de los candidatos que fueron rechazados por la autoridad electoral y presentarán la documentación ante el Consejo Nacional Electoral, a la Junta Provincial Electoral,
para el trámite correspondiente. En el caso de las nuevas candidaturas y candidatos tengan inhabilidad comprobada, se rechazará la lista completa sin posibilidad de volverla a presentar. Cierra comillas. El nuevo candidato deberá realizar el acto de aceptación de la candidatura. 6.2. Rechazar la solicitud de inscripción de las candidaturas a la dignidad de presidente y vicepresidente del partido político Fuerza C, lista 10, para las elecciones generales 2021, conformado por los siguientes ciudadanos, nombres y apellidos y dignidad. Miguel Santiago Salem Cronfle, presidente. Gustavo Javier Bucaram Ortiz, vicepresidente. 6.3. Conceder el plazo de 2 días para que el partido político Fuerza C, lista 10, subsane el incumplimiento de los requisitos del candidato a la presidencia de la República del Ecuador, de conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 347, numeral 1, de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de Democracia, y literales A, C, E y F, e inciso final del artículo 7, artículo 18, literal B, del Reglamento de Inscripción y Calificación de candidaturas de elección popular al amparo de lo dispuesto en el artículo 105, numeral 3 del Código de la Democracia, el mismo que señala, artículo 105, entre comillas. El Consejo Nacional Electoral y las juntas provinciales electorales no podrán negar la inscripción de candidaturas, salvo en los siguientes casos. 3. En los casos que no se cumplieren los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley, a menos que se subsanen en las 48 horas siguientes a la notificación del incumplimiento existente. 6.4. Notificar con la resolución que adopte el Pleno del Consejo Nacional Electoral a los peticionarios de sus correos electrónicos, casillero electoral y en la cartelera pública señaladas para el efecto. Atentamente, la Directora Nacional de Organizaciones Políticas, el Director Nacional de Asesoría Jurídica y el Coordinador Nacional Técnico de Participación Política encargado. Hasta aquí el primer informe, señora Presidenta, señores consejeros. Gracias, señor secretario. Proceda a registrar la asistencia del consejero Luis Verde Soto. Con su disposición, señora Presidenta, se procede a constatar la presencia del doctor Luis Verde Soto. Buenas noches, señor consejero. Señores consejeros, tienen la palabra. No hay pedidos de palabra, señor secretario, proceda a tomar votación. Con su disposición, señora Presidenta, procedo a tomar votación. Ingeniero Estela Cero. Respecto de las candidaturas a las dignidades de presidente y vicepresidente de la República presentadas por el partido político Fuerza C, lista 10 del informe técnico jurídico, se conoce que la solicitud de registro y calificación no cumplen con los requisitos establecidos. A pesar de ello, en garantía del derecho de participación, se dispone a la organización política solicitante que subsane los requisitos observados y por hallarse en inhabilidades y prohibiciones constitucionales y legales, designe el reemplazo del candidato a la vicepresidencia de la República, Gustavo Javier Bucaram Ortiz, de conformidad con lo que establece los artículos 104 y 105, numeral 3 del Código de la Democracia. Mi voto a favor del informe. Gracias. Ingeniero José Cabrera. Gracias, señor secretario. Del análisis contenido en el informe técnico jurídico respecto al binomio presidencial propuesto por el partido Fuerza EC, se establece el incumplimiento de requisitos e inhabilidades en las candidaturas presentadas. Por lo tanto, mi voto a favor. Gracias, señor consejero. Doctor Luis Verde Soto. Señores miembros del Pleno del Consejo, quisiera reconvenirles sobre la necesidad, señora Presidenta, de que no solamente se convocan estas reuniones con 12 horas, sino que estén los documentos. Es responsable leer los documentos, es responsable no votar a ciegas. Yo no puedo votar a ciegas, me niego a hacerlo. Es terminante que no se puede llegar a una reunión teniendo los documentos minutos antes. Y claro, necesariamente esto lleva a que nuestro voto sea, o mi voto en particular, sea de abstención. Y me abstengo con mucha pena, con absoluta pena, porque no tengo la facha para poder votar sin haber leído bien los documentos que nos entregan segundos antes de llegar. Lo lamento mucho, señora Presidenta, tener que hacerlo así, pero no existe otra posibilidad. Si usted nos convoca con 12 horas junto a los documentos, tenga plena responsabilidad de que yo tendré absoluto criterio sobre lo que está votándose. Pero de este modo no puedo hacerlo. Mi más absoluta protesta por esto. Gracias. Ingeniero Enrique Pita.
Señora Presidenta, compañeros consejeros, en atención a que estos informes recién llegaron a mi despacho minutos antes de haber sido convocados a esta sesión, considerando la imposibilidad absoluta de poder analizar los mismos en una forma seria y responsable, que me permita argumentar, si fuese del caso, respaldar, si fuese necesario, o votar en contra, si así fueran las circunstancias, considero que mi obligación como responsable de no haber tenido tiempo de analizar estos informes es abstenerme de votar. Gracias, ingeniera Diana Tamayo. Gracias, señor secretario. Una vez realizado el informe técnico jurídico, se desprende que el candidato a la vicepresidencia se encuentra incurso en la inhabilidad determinada en el artículo 113, numeral 3, por lo que no procede su inscripción. Por lo tanto, conforme lo señala el artículo 104 del Código de la Democracia, corresponde el cambio del candidato presentado por la organización política. Por otro lado, el candidato presidencial incumple requisitos legales y reglamentarios. En este sentido, conforme a lo señalado en el artículo 105, numeral 3, corresponde al Consejo Nacional Electoral otorgar el plazo de 2 días para subsanar las observaciones. Por lo tanto, mi voto a favor. Gracias, señora Presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que existen 3 votos a favor y 2 abstenciones, con lo cual se aprueba el presente informe y memorando. De igual forma, señora Presidenta, con su venia, me permito poner en su conocimiento el memorando número CNE DNAJ 2020-0823M de 13 de octubre de 2020, el mismo que se encuentra suscrito por el Director Nacional de Asesoría Jurídica, al que se adjunta el informe 0078 DNAJ CNE 2020 de 13 de octubre de 2020, el mismo que en su parte pertinente menciona. Recomendaciones. Con base en la normativa invocada, antecedentes expuestos y análisis realizado, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas y la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política sugieren y recomiendan al Pleno del Consejo Nacional Electoral 6.1. Negar la objeción presentada por el Procurador Común de la Alianza 1-5 Unión por la Esperanza, señor Joseph Santiago Díaz Azque, en contra de la inscripción de la candidatura del señor Juan Fernando Velasco Torres a la dignidad de Presidente de la República del Ecuador. 6.2. Aceptar la solicitud de inscripción de candidaturas a la dignidad de Presidente y Vicepresidenta del Movimiento Político Construye, lista 25, para las elecciones generales 2021, conformado por los siguientes ciudadanos, nombres y apellido y dignidad: Juan Fernando Velasco Torres, Presidente, y Ana María Pesante Salazar, Vicepresidenta. 6.3. Calificar las candidaturas de la dignidad de Presidente y Vicepresidenta del Movimiento Político Construye, lista 25, para las elecciones generales 2021. 6.4. Notificar con la resolución que adopta el Pleno del Consejo Nacional Electoral a los peticionarios en sus correos electrónicos, casillo electoral y la cartelera pública señaladas para el efecto. Atentamente, la abogada Mercedes Angélica Ortega Pérez, Directora Nacional de Organizaciones Políticas, el abogado Enrique Alejandro Bacabatales, Director Nacional de Asesoría Jurídica, y el ingeniero Esteban Bolívar Rosero Núñez, Coordinador Nacional Técnico de Participación Política encargado. Hasta aquí el presente informe, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Señores consejeros, tienen la palabra. No hay observaciones, señor secretario. Proceda a tomar votación. Procedo, señora Presidenta. Ingeniera Estela Cervo. Respecto de las candidaturas a las dignidades de Presidente y Vicepresidenta de la República, efectuada por el Movimiento Político Construye, lista 25 del informe jurídico técnico, se conoce que no se observan inhabilidades o requisitos insubsistentes que afecten el proceso de inscripción y calificación. Por el contrario, se ajusta a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Democracia y el reglamento aplicable. Acogiendo a la recomendación realizada por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, se niega la objeción presentada y se califican las candidaturas. Mi voto a favor del informe. Gracias. Ingeniero José Cabrera. Gracias, señor secretario. El informe técnico jurídico en su análisis determina que el binomio presidencial propuesto por el Movimiento Construye cumple con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para su calificación. Mi voto a favor.
Gracias, señor consejero. Doctor Luis Verde Soto. Debo confesarles que debió haber sido uno de los votos afirmativos, más placenteros de mi vida. Yo conozco profundamente al candidato y fundamentalmente conocí a su padre, mi gran amigo, de luchas políticas muy importantes en el Ecuador. Lastimosamente, una vez más he sido agredido por esta premura con que nos hace actuar. Lastimosamente debo votar en abstención con mucha pena, que en absoluto se refiere al caso de la candidatura de Juan Fernando Velasco. Gracias. Ingeniero Enrique Pita. Al igual que en el punto que tratamos anteriormente, quiero expresar mi inconformidad absoluta respecto al hecho de que los informes son presentados a nuestra consideración minutos antes de ser llamados a esta sesión. No pongo en tela de duda el profesionalismo, la capacidad o eficiencia de los funcionarios que los elaboran, pero es mi propia responsabilidad la que me lleva a analizarlos en profundidad a efecto de yo tomar una decisión respecto a los mismos. No porque tengo un informe que está suscrito por funcionarios de la institución, yo deba acogerlos en forma inmediata. Insisto en aquello, es mi responsabilidad analizar los hechos que en este informe constan. Dicho eso, y en vista de que no ha existido el tiempo suficiente para que yo pueda analizarlos, insisto en la expresión, con responsabilidad, me abstengo de votar. Gracias. Ingeniera Diana Tamay. Toda vez que se cumplió el debido proceso y se ha realizado el análisis correspondiente al binomio presentado por el Movimiento Construye, se concluye que los candidatos cumplen con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios y que no se encuentran incursos en inhabilidades, por lo que al amparo de lo señalado en el artículo 105 del Código de la Democracia, mi voto a favor. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que existen 3 votos a favor y 2 en contra, con lo cual se aprueba el presente informe, 2 abstenciones, con lo cual se aprueba el presente informe y memorando. Con su venia, señora presidenta, me permito poner en su conocimiento el memorando número CNE-DNAJ 2020-08-20M de 13 de octubre de 2020, suscrito por el Director Nacional de Asesoría Jurídica, el mismo que adjunta el informe número 0079 DNAJ-CNE 2020 de 13 de octubre de 2020, el mismo que en su parte correspondiente menciona. 6. Recomendaciones. En base a la normativa invocada, antecedentes expuestos y análisis realizado, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas sugieren y recomiendan, salvo mejor criterio, al Pleno del Consejo Nacional Electoral. 6.1. Negar el recurso de objeción formulado por la señora Yomaira Gavilanes Moreno, precandidata para asambleísta nacional en contra de la candidatura de la señora Verónica Rengel, ya que se desprende que no procede por las condiciones y compromisos pactados por los movimientos políticos que conforman la Alianza 1-5 Unión por la Esperanza, conformada por el Movimiento Político Centro Democrático, lista 1, y el Movimiento Político F Compromiso Social, lista 5. 6.2. Negar la solicitud de inscripción de candidaturas a la dignidad de asambleístas nacionales de la Alianza 1-5 Unión por la Esperanza, conformada por el Movimiento Político Centro Democrático Lista 1 y el Movimiento Político F Compromiso Social Lista 5 para las elecciones generales 2021, conformado por los siguientes ciudadanos. Candidatos principales a asambleístas nacionales. La dignidad a asambleísta nacional. Pierina Sara Correa Delgado, Ricardo Ulcuango Farinango, Raiza Irina Corral Álava, José Clemente Agulashka Guamán, Janet Paola Cabezas Castillo, Bolívar Abdón Armijos Velasco, Liliana Elizabeth Durán Aguilar, Quinto Enrique Lucas López, Verónica de María Rengel Ríos, Nanki Lauro Sant Juanc, Catherine Lorena Chalá Espinosa, Pablo Humberto Romero Quesada, Jessica Gabriela Díaz Cabezas, Carlos Daniel Barcilla Castillo, Yajaira Lisset Chimbo Bonilla. Candidatos suplentes a asambleístas nacionales. Carlos Luis Francisco Acosta Coloma,
Evelyn Melisa Zambrano Chávez, Víctor Clemente Medina Mera, Nuria Susana Butiña Martínez, Mateo Sebastián Flores Magui. Ghislaine Scarlett Pinargote Chiriboga, Jimmy Antonio Cañarte Castillo, Ivette Alexandra Loaiza Feijó, Pedro Santurnino Zamora Azodobay, María Gema Rodríguez Solórzano, Marco Patricio Carrillo Navarrete, Yomaira Betsabet Gavilanes Moreno, Josué Andrés Chano Pozo, Joana Cristina Molina Freire, Pedro Brian García Rosado. 6.3. Conceder el plazo de 2 días para que la Alianza 1-5 Unión por la Esperanza subsane lo dispuesto en el artículo 347, numeral 1 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, los artículos 7, literal A y C, artículo 8, literal E, artículo 18, literal B, el Reglamento para la inscripción de elección popular, de candidaturas de elección popular y artículo 9 y disposición transitoria segunda del Reglamento reformado para la democracia interna de las organizaciones políticas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 105, numeral 3 del Código de la Democracia, el mismo que señala, comillas, artículo 105. El Consejo Nacional Electoral y las juntas provinciales electorales no podrán negar la inscripción de candidaturas salvo en los siguientes casos. 3. En los casos que no se cumplieran los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley, a menos que se subsanen en las 48 horas siguientes a la notificación del incumplimiento existente. 6.4. Notificar con la resolución que adopte el Pleno del Consejo Nacional Electoral a los peticionarios en sus correos electrónicos, casillero electoral y en la cartelera pública señalada para el efecto. Atentamente, la Directora Nacional de Organizaciones Políticas, el Director Nacional de Asesoría Jurídica y el Coordinador Nacional Técnico de Participación Política encargado. Hasta aquí el presente informe, señora presidenta, señores consejeros. Gracias, señor secretario. Señores consejeros, tienen la palabra. No hay pedidos de palabra, señor secretario. Proceda a tomar votación. Procedo, señora presidenta. Ingeniera Estela Cero. Respecto de las candidaturas a las dignidades de asambleístas nacionales presentadas por la Alianza 1-5 Unión por la Esperanza, conformada por los movimientos políticos Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, del informe técnico jurídico se conoce que la solicitud de registro y calificación no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Democracia y el reglamento pertinente. Sin embargo, en garantía del derecho de participación, se le concede a la organización política el plazo de 48 horas para que subsane los requisitos respectivos conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 105 del Código de la Democracia. Mi voto a favor del informe. Gracias, ingeniero José Cabrera. Gracias, señor secretario. El informe técnico jurídico en su análisis determina que la lista de candidatos propuestos para la dignidad de asambleístas nacionales de la Alianza 1-5 Unión por la Esperanza incumple con los requisitos legales y reglamentarios para su calificación. Por lo tanto, se concede a la organización política el plazo de 48 horas para que subsane los requisitos observados en el presente informe. Al amparo de lo establecido en el artículo 105, numeral 3 del Código de la Democracia, mi voto a favor. Gracias, doctor Luis Vera Soto. Debo otra vez manifestar mi profunda contrariedad por no haber podido razonar sobre este informe, sobre estos informes realmente técnico y político, porque son 2 informes los que deben haber. No hay tal informe técnico-político en sentido estricto del tema. Me hubiera gustado razonar fundamentalmente si es a cómo es que va a ser aplicable el tercer literal del artículo 105, en este caso, una vez más. Me hubiera encantado poder razonar sobre los documentos y poder tratar de contribuir en el esclarecimiento de posiciones que se dan en el país y sobre todo sobre el tan manipulado derecho de participación. Al no poder hacerlo, al no tener los elementos para eso y al no poder hablar de memoria, mi voto es abstención. Gracias, ingeniero Enrique Pita. Al igual que en los puntos tratados anteriormente en esta sesión,
deseo expresar mi inconformidad absoluta respecto al hecho de que el no tener los informes a tiempo no me permite analizarlos en profundidad y en forma responsable como me corresponde en mi calidad de consejero nacional del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, el abstenerme de votar es lo que me corresponde. Lamentablemente, las organizaciones políticas que tienen derecho a nuestra opinión respecto a su posición en relación a este próximo evento electoral no tienen responsabilidad alguna del hecho de que estos informes nos lleguen atrasados, no nos permitan, no tengamos el tiempo para analizarlos. Pero siendo responsable conmigo mismo, no puedo emitir un voto ni a favor ni en contra de un informe que no he tenido tiempo de analizarlo. Por lo tanto, me abstengo de votar. Gracias. Ingeniera Diana Tamay. El Consejo Nacional Electoral, respetuoso del debido proceso y en estricta observancia de la normativa electoral vigente, ha elaborado el análisis técnico-jurídico de la lista de asambleístas presentada por la Alianza 1-5 Unión por la Esperanza, determinando que no cumple con requisitos exigidos para su inscripción, por lo que conforme a lo señalado en el artículo 5, numeral 3, corresponde al Consejo Nacional Electoral otorgar el plazo de 2 días para subsanar las observaciones. Por lo tanto, mi voto a favor. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que existen 3 votos a favor y 2 abstenciones, con lo cual se aprueba el presente informe y memorando. Me permito poner en su conocimiento y dar lectura del memorando número CNE DNJ 2020-0821M de 13 de octubre de 2020 del Director Nacional de Asesoría Jurídica, el mismo al que adjunta el informe 080 DNJ CNE 2020 de 13 de octubre de 2020, el mismo que en su parte pertinente menciona. 6. Recomendaciones. Con base en la normativa invocada, antecedentes expuestos y análisis realizado, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas y la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política sugieren y recomiendan, salvo mejor criterio, al Pleno del Consejo Nacional Electoral 6.1. Negar la candidatura a la dignidad de asambleístas nacionales del Partido Social Cristiano Lista 6 para las elecciones generales 2021. Nombres y apellidos de los candidatos principales: Henry Fabián Cronfle Cosaya, Natalie Mari Viteri Jiménez, Carlos Raúl Clemente Vázquez, Dolores de Lourdes Castillo Bravo, Gustavo Roberto Agustín Febres Cordero Cueva, Marcia Carolina Moncada Guerrero, Denis Gustavo Marín Lavallén, Valeria Nicole de Fouc Delgado, Leopoldo Ricaurte de Amador, Kelly Joyce Jumbo Lema, Piero Francesco Aicart Guerra, Sara Gabriela Naranjo Salazar, Frickson Joaner Arroyo Corozo, Michelle Estefanía Rivadeneira López y Axel Joel García Solís. Nombres y apellidos de los candidatos suplentes: María de Lourdes Sadín Alfredo Serrano Valladares, María Bernarda Pérez Serrano, Wimper Bolívar Oñate Lombeida, Daniela Patricia Anthony Humberto Santos Vidal, Bianca Natalie Núñez Orellana, Cristian Sebastián Carolis Llerena, Dayana Estefanía Morillo Chulde, José Alejandro Sevilla Vallejo, María de los Ángeles Montalegre Farfán, Jorge Mateo Ríos Delgado, Daisy Salomé Salazar Cadena, Roberto Santiago Túquer Sandoval, Alejandra Carolina Ceballos Moncayo. 6.2. Conceder el plazo de 48 horas al amparo de lo dispuesto en el artículo 105, numeral 3
del Código de la Democracia, el mismo que señala, artículo 105, entre comillas, el Consejo Nacional Electoral y las juntas provinciales electorales no podrán negar la inscripción de candidaturas salvo en los siguientes casos. 3. En los casos que no se cumplieren los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley, a menos que se subsanen en las 48 horas siguientes a la notificación del incumplimiento existente, para que el partido político, Partido Social Cristiano, lista 6, proceda a subsanar las observaciones de incumplimiento determinado en el presente informe. 6.3. Negar la objeción presentada por el Procurador Común de la Alianza 1.5 Unión por la Esperanza, señor Joseph Santiago Díaz Vázquez, en contra del señor Gustavo Roberto Agustín Febres Cordero Cueva, quinto principal como asambleísta nacional, pues que no se ha verificado que el candidato se encuentre en curso en la inhabilidad dispuesta en el artículo 113, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y 96, numeral 1 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. 6.4. Negar la objeción presentada por el Procurador Común de la Alianza 1.5 Unión por la Esperanza, señor Joseph Santiago Díaz Vázquez, en contra del señor Oñate Lombeida Wimper Bolívar, cuarto suplente como asambleísta nacional, puesto que el candidato no se encuentra en curso en la inhabilidad dispuesta en el artículo 113, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y 96, numeral 1 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. 6.5. Negar la objeción presentada por el Procurador Común de la Alianza 1.5 Unión por la Esperanza, señor Joseph Santiago Díaz Vázquez, en contra del señor Saadín Alfredo Serrano Valladares, segundo suplente como asambleísta nacional, puesto que el candidato no se encuentra en curso en la inhabilidad dispuesta en el artículo 113, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador y 96, numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. 6.6. Notificar con la resolución que adopte el Pleno del Consejo Nacional Electoral a los peticionarios en sus correos electrónicos, casillero electoral y la cartelera pública señalada para el efecto. Atentamente, la Directora Nacional de Organizaciones Políticas, el Coordinador Nacional Técnico de Participación Política, encargado, y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Hasta aquí el presente informe y memorando, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Señores consejeros, tienen la palabra. No hay pedidos de palabra. Señor secretario, proceda a tomar votación. Procedo a tomar votación, señora Presidenta. Ingeniero Estela Cero. Del informe técnico jurídico se conoce que la solicitud de inscripción de candidaturas a las dignidades de asambleístas nacionales presentadas por el Partido Social Cristiano, lista 6, no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Democracia y el reglamento pertinente. Sin embargo, en pro del derecho de participación, se dispone a la organización política solicitante que en un plazo de 48 horas subsane los requisitos respectivos conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 105 del Código de la Democracia. Mi voto a favor del informe. Gracias, señorita consejera. Gracias por su fineza, señor consejero. Procedo a tomar votación, ingeniero José Cabrera. Gracias, señor secretario. A la orden. Muy gentil, Se le le acabe agradezco. la pila en su micrófono. Gracias, señor secretario. Quienes aspiran a una dignidad de elección popular deben cumplir con una serie de requisitos, así como no encontrarse sujetos a ninguna inhabilidad. Contar con candidatos idóneos es una responsabilidad tanto de la administración electoral como de los sujetos políticos que por un lado promueven las candidaturas, pero por otro tienen el derecho de objetar. El presente informe técnico jurídico permite comprobar que los candidatos propuestos por el Partido Social Cristiano no se encuentran incursos en inhabilidades que deriven en el rechazo de los mismos. Sin embargo, existen formalidades que establece la Constitución y la ley que deben ser subsanados. En tal sentido, mi voto a favor. Gracias, señor consejero. Doctor Luis Verde Soto. Lo lamento una vez más por mí no haber podido estudiar esta documentación y que aparezca tan llena de opacidad, porque se nos presenta fuera de la posibilidad de análisis. Lo lamento realmente que se opaque cualquier visión que haya sobre esta propuesta que contiene informes sobre los partidos referidos. Consiguientemente, mi votación es de abstención, volviendo a lamentarlo por mí mismo más que por otra cosa. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita.
En el artículo 6º correspondiente a recomendaciones de este informe, dice: con base en la normativa invocada, antecedentes expuestos y análisis realizado, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas y la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política sugieren y recomiendan, salvo mejor criterio, al Pleno del Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo yo atender la sugerencia de quienes suscriben este informe porque no he tenido oportunidad de revisarlo en profundidad. Por lo tanto, siendo mi obligación responsable de votar a favor o en contra de un informe después de haber sido analizado que cumple con todos los parámetros que la norma establece para aprobar una candidatura, mi voto es abstención. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniera Diana Tamay. El Consejo Nacional Electoral, respetuoso del debido proceso y en estricta observancia de la normativa electoral vigente, ha elaborado el análisis técnico-jurídico del cual se desprende que la lista de asambleístas presentadas por el Partido Social Cristiano no cumple con los requisitos exigidos para su inscripción y en este sentido, conforme lo señala el artículo 105, numeral 3, corresponde al Consejo Nacional Electoral otorgar el plazo de 2 días para subsanar las observaciones. Por lo tanto, mi voto a favor. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que existen 3 votos a favor y 2 abstenciones, con lo cual se aprueba el presente informe y memorando. Me permito dar lectura del memorando número CNE-DNAJ 2020-0824M de 13 de octubre de 2020, suscrito por el Director Nacional de Asesoría Jurídica, el mismo al que se adjunta el informe número 0081-DNAJP-CNE 2020 de 13 de octubre de 2020, que en su parte pertinente menciona. 6. Recomendaciones. Con base en la normativa invocada, antecedentes expuestos y análisis realizado, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política y la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas sugieren y recomiendan, salvo mejor criterio, al Pleno del Consejo Nacional Electoral 6.1. Negar la objeción presentada por el abogado Julio Loaiza, secretario ejecutivo y representante legal del Movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4, en contra de la señora Cristina Eugenia Reyes Hidalgo, candidata al Parlamento Andino, promovida por el Partido Social Cristiano, lista 6, puesto que la motivación realizada por el objetante es contraria a la línea jurisprudencial emitida por el Tribunal Contencioso Electoral en la sentencia dictada dentro de la causa número 037-2012 TCE. 6.2. Negar la solicitud de inscripción de candidaturas de la dignidad de parlamentarios andinos del Partido Social Cristiano, lista 6, para las elecciones generales 2021, conformado por los siguientes ciudadanos. Nombres y apellidos de los candidatos principales: Cristina Eugenia Reyes Hidalgo, Luis Antonio Núñez Mansur, Anabel del Rocío Cherres Parra, Gustavo Vladimiro Andrade Muñoz, Cruz María Boada Lisandra. Nombres y apellidos de los candidatos a primer alterno: Larry José Yumibanda Montiel, Doménica Inés Novoa Ramos, Sergio Mauricio Muñoz Martínez, Laura Camila Manjarres Vaca, Ramón José Zambrano Álava. Nombres y apellidos del segundo alterno de las candidaturas: Gabriela Patricia Torres Jaramillo, Edison José López Herrera, Dominic Andrea Boitrón Carrera, Manuel Fabián Sisa Rojano y Carmen Lucinda Murgueitio Montenegro para la dignidad de parlamentarios andinos. 6.3. Conceder el plazo de 2 días al amparo de lo dispuesto en el artículo 105, numeral 3 del Código de Democracia, mismo que señala entre comillas. Artículo 105. El Consejo Nacional Electoral y las juntas provinciales electorales no podrán negar la inscripción de candidaturas salvo en los siguientes casos. 3.
en los casos que no se cumplieran los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley, a menos que se subsanen en las 48 horas siguientes a la notificación del incumplimiento existente, cierra comillas, para que la organización política Partido Social Cristiano Lista 6, a través de su representante legal, subsane, justificando las observaciones realizadas en el presente informe. 5.3. Notificar con la resolución que adopte el Pleno del Consejo Nacional Electoral a los peticionarios en sus correos electrónicos, casillero electoral y en la cartelera pública señaladas para el efecto. Atentamente, la Directora Nacional de Organizaciones Políticas, el Director Nacional de Asesoría Jurídica y el Coordinador Nacional Técnico de Participación Política encargado. Hasta aquí el presente informe y memorando, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Señores consejeros, tienen la palabra. No hay pedidos de palabra. Señor secretario, proceda a tomar votación. Con su disposición, señora Presidenta, procedo a tomar votación. Ingeniero Estela Cero. Del informe técnico jurídico se conoce que la solicitud de inscripción de candidaturas a las dignidades de parlamentarios andinos presentadas por el Partido Social Cristiano Lista 6 no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Democracia y el reglamento pertinente. A pesar de ello, en pro del derecho de participación, se dispone a la organización política solicitante que subsane los requisitos respectivos conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 105 del Código de la Democracia. Mi voto a favor del informe. Gracias, ingeniero José Cabrera. Gracias, señor secretario. El Consejo Nacional Electoral debe observar de forma imperativa el bloque constitucional aplicable a temas electorales. De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, las sentencias emitidas por el Tribunal Contencioso Electoral constituyen jurisprudencia y, consecuentemente, son fuente del derecho electoral que debe ser reconocida y respetada por la Administración Electoral. En consecuencia, mi voto a favor del informe. Gracias, señor consejero. Doctor Luis Vélez Soto. Debo comentarles que yo hubiese querido razonar jurídicamente e institucionalmente, como es obvio, sobre este tan interesante caso que se presenta. Este es un caso peculiar, particular, que implica varias instituciones, que implica varias definiciones jurídicas y varias definiciones institucionales. Lastimosamente, otra vez me había atado de manos de poder razonar por las razones demasiado conocidas durante la noche de hoy. Consiguientemente, lamento muchísimo decir que mi voto será abstención. Gracias, ingeniero Enrique Pipe. Considerando que los informes que son puestos en conocimiento de este Pleno no son vinculantes, son informes que tienen que ser analizados en una forma responsable por quienes tenemos que votar a favor, en contra o, si de ser el caso, abstenernos respecto a candidaturas propuestas por una organización política y, como he repetido en las ocasiones anteriores, en vista de no haber tenido el tiempo para actuar, insisto en esa expresión, en forma responsable para pronunciarme respecto a estas propuestas de candidatura, me abstengo de votar. Gracias, señor vicepresidente. Señora presidenta, ingeniera Diana Tamain. El Consejo Nacional Electoral, respetuoso del debido proceso y en estricta observancia de la normativa electoral vigente, ha elaborado el análisis técnico-jurídico, del cual se desprende que la lista de parlamentarios andinos presentada por el Partido Social Cristiano no cumple con los requisitos exigidos para su inscripción, por lo que al amparo de lo dispuesto del artículo 105, numeral 3 del Código de la Democracia, mi voto a favor. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que existen 3 votos a favor y 2 abstenciones, con lo cual se aprueba el presente informe y memorando. Gracias, señor secretario. Confirme a la sala si tenemos más informes que tratar. Me permito informar que no existen más informes que han sido puestos en conocimiento de esta Secretaría y del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Si no tenemos más informes, se declara suspendida la presente sesión. Muy buenas noches con todos y con todas. Buenas noches con todos, siendo las 22:29, se suspende